Deuteronomio es el nombre del quinto libro de la Biblia, del Pentateuco. Tiene un contenido extraordinario para cada uno de nosotros que leemos las Sagradas Escrituras. Estamos iniciando una nueva serie de lecciones guiados en la escuela sabática. El título general es Las verdades presentes en el libro de Deuteronomio. Bienvenido, bienvenida a esta lección, a esta serie de lecciones especiales que iniciamos a partir de ahora. Axiomas, más allá de la evidencia. Estamos en el estudio del libro de Deuteronomio. Hoy vamos a hacer un pequeño preámbulo al contenido general de este libro especial escrito por Moisés. Para ello tenemos a dos invitados especiales. Está con nosotros acá un amigo, el pastor Eber Piñeiro. Eber, bienvenido. Un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias, Pastor Tito. Una alegría también compartir contigo este estudio que es fascinante. Y como ya lo mencionaste, Deuteronomio nos tiene muchas sorpresas que vamos a ir encontrando a lo largo, ¿no?, de estas semanas que vamos a estar estudiando. Así es. Está también con nosotros el pastor David Vargas. Pastor, bienvenido. A tiempo de saludar, por favor, guíenos en una oración. Claro que sí, feliz de compartir. Vamos a orar pidiendo al Señor. Padre bendito, Dios amado, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Rogamos tu Espíritu Santo al estudiar, al descubrir la verdad y al practicar la verdad. En nombre de Jesús, amén. Les comento que después de haber leído una vez más ahora el libro de Deuteronomio, mi visión del libro amplió bastante por el contenido que nos lleva a encontrar estas lecciones de la escuela sabática. Por eso es que en este momento vamos a hablar un poquito sobre este libro, sobre el libro de Deuteronomio. El nombre mismo no es un nombre muy común. ¿Quién lo escribe? ¿Cuál es el contexto? ¿En qué época se escribe? Eber, por favor, puedes ayudarnos con esto. Bueno, Deuteronomio, como ya se mencionó, es un libro fascinante. Tiene que ver con la iniciativa de Dios a través de Moisés de entregarles al pueblo de Israel un recuerdo de las leyes del pacto. Ellos estaban al borde de ingresar a la tierra prometida y Moisés está allí transmitiéndoles y recordándoles las leyes del pacto, las palabras del pacto, ¿no? Deuteronomio en griego significa la segunda ley o la segunda vez que se entrega la ley. En hebreo, el Eja Devarim es una serie de palabras que justamente hablan de las palabras. Estas son las palabras. Y de allí en adelante Dios habla a través de Moisés, justamente preparándolos para su ingreso a la tierra prometida, recordándoles quiénes eran, su identidad nacional, a través de volverles a mencionar la ley de Dios. Cuando uno lee estos capítulos, 34 capítulos en Deuteronomio, va a encontrar a un Moisés primeramente narrando una historia y luego dándole recomendaciones porque él no va a entrar a la tierra prometida. Es interesante, ¿no?, el contenido. Ahora, Pastor David, yendo un poquito a la parte del contexto, tenemos que volver al Génesis, el origen, pero se presenta primeramente una necesidad de respuesta del ser humano, de amar a Dios, porque Dios también ama al ser humano. ¿Cómo vamos a encontrar esto a través del libro de Deuteronomio, pero también, por supuesto, en el resto de la Biblia? Es curioso que el cristianismo se ha acostumbrado a encontrar a un Dios muy amoroso solo en el Nuevo Testamento y sin embargo precisamente ahora en Deuteronomio podemos notar tantas veces diciendo Moisés que Dios les ama, que los ha elegido por amor. En Deuteronomio 6:5, cuando el Señor lo que más quisiera con el pueblo es un vínculo de amor. El versículo 5 dice amar al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Se dice en Marcos también, ¿verdad? El texto de primera de Juan 4:8, una vez más viniendo muy cerca cuando dice que Dios es amor. El estudio, la guía de estudio, mejor dicho,
hace una serie de analogías, ¿no? ¿Cómo sería si dijera Dios es odio o Dios es venganza o vengativo, ¿verdad? Sería otra situación. Y no se habla de que Dios tiene amor, sino que Dios es realmente su esencia, ¿no? Ese amor inclusive se manifiesta en una libertad de acción, en un libre albedrío que Dios le da a los seres creados, entre ellos al que se rebeló, de donde viene la caída. Tal vez ahí, Ever, puedes explicarnos un poco cómo funciona este elemento que está descrito también en la Biblia. Sí, sin duda. Lo que mencionó David es sumamente importante de recordar. La palabra clave es amor. En realidad, muchas veces confunden las personas de que el Antiguo Testamento y de manera específica Deuteronomio se habla solamente de la ley, de la rigidez de la ley o de las exigencias de la ley. Y cuando mencionó el término amor como el Señor invitándolos a amar, ¿no? Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, que luego se repite esto en el Nuevo Testamento, pero la base está aquí en Deuteronomio. Es interesante que en Deuteronomio capítulo 4, versículo 37, es la primera vez que menciona ahí la iniciativa del Señor. Dice, por cuanto Dios amó a vuestros padres. En algunas versiones dice, a vuestros antepasados. ¿Qué está mostrando? El Señor no pide nunca que lo amen sin que antes Él haya amado primero. Y esa es la esencia del Evangelio, o sea que el Evangelio lo encontramos allí. Ahora, me refiero rápidamente al tema del inicio. Aquí estamos viendo un contraste. Muchas personas malentienden el amor y tal vez al inicio fue también malentendido el amor de Dios. Claramente en Ezequiel 28, 13 al 17, Isaías 14, 12 al 14, nos está mencionando que un ser creado con todas las prerrogativas que Dios le podía dar a un ser creado, malentendió el amor de Dios, porque el amor se manifiesta en libertad. Y Dios le dio libertad a un ser que era un ser que tenía un contenido moral, porque los ángeles y los seres humanos somos seres con características morales. ¿Qué significa eso? Que entendemos la diferencia entre el bien y el mal y tenemos la capacidad de decidir. Y la libertad de hacerlo, ¿no? Exactamente. Esto llevó a que leyendo Ezequiel 28, Isaías 14, vamos a encontrarnos que un ser creado termina rebelándose en contra de Dios, luego este pecado es, diríamos, trasladado a la tierra y ahí viene lo que se llama como la caída. Génesis 3 va a mostrar cómo el ser humano, empezando con Adán y Eva, Génesis 6:5 dice que de continuo la humanidad era su pensamiento hacia el mal y luego viene un evento mundial que es conocido como el diluvio. No vamos a ampliar demasiado este elemento, pero ¿qué nos dice esto inclusive del amor de Dios? Es curioso que aunque el ser humano o las criaturas en muchas ocasiones, de muchas maneras, nos buscamos las angustias que tenemos que enfrentar y después el Señor nos rescata y una y otra y segunda, tercera, con Israel ocurría algo semejante. Dios continúa expresando amor, continúa dando oportunidades y podríamos referir también esa analogía en la frontera de la tierra prometida, ¿no? El pueblo está a punto de ingresar, nosotros estamos a punto de ingresar también a la tierra prometida, a la Canaán celestial. ¿Cuántas veces el Señor nos manifiesta su amor pese a nuestros defectos, errores y caídas, ¿no? Inclusive el diluvio puede ser entendido entonces como un elemento de amor, de rescate del Señor, porque termina rescatando a una familia a través de ella, inclusive reiniciando un nuevo plan. Y más adelante vamos a ver la importancia inclusive de buscar a una persona, de llamarlo a Abraham. Vamos a una breve pausa y volvemos en unos instantes. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, estamos de nuevo acá hablando sobre un poquito, haciendo un preámbulo del libro de Deuteronomio. Dios no deja a su pueblo solo, no lo deja sin esperanza. Llama a un hombre muy conocido en la historia bíblica para los judíos, para los cristianos. ¿Cómo sucede este interés de Dios
por buscar a una persona y a través de ella buscar a un pueblo? Ever. Lo importante de esto es que Dios siempre toma la iniciativa, número uno. Número dos, estamos en un contexto de un conflicto. Los seres humanos eligieron abandonar a Dios, pero Dios no se da por vencido y Él toma la iniciativa. Lo habíamos visto en el anterior segmento con Noé, y de la descendencia de Noé surge este hombre llamado Abram, y luego le cambia, ¿no?, de Abram, padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes, ¿no? Y a este hombre en Génesis capítulo 12 le hace un llamado y le hace una promesa, ¿no? De tu descendencia no solamente te voy a multiplicar, sino que voy a bendecir a la tierra. Todas las familias de la tierra serán bendecidas en ti. Y además de eso, él se convierte en padre de la fe, no solamente de los judíos, sino de todos los seres humanos, que es en realidad el padre de todos los que llegan a tener la fe de Cristo Jesús. Todo esto le va a recordar también Moisés en el libro de Deuteronomio al pueblo, cómo Dios llamó a Abraham, cómo este pueblo se multiplicó y al mismo tiempo la razón de por qué fue llamado Abraham. ¿Qué dice la Biblia en relación a la razón de por qué fue llamado Abraham, David? Bueno, la idea, por supuesto, no es hacer discriminación o de pronto colocar a una nación en ventaja sobre las demás, sino precisamente para beneficio, para bendición de todas las naciones. El Señor elige a uno de los seres humanos tan reconocidos por la propia gente, por su propia gente y cultura, y el Señor lo coloca ahora como la raíz, una especie de un nuevo Adán, ¿verdad? Un nuevo inicio, y esa nación, los descendientes de Abraham, finalmente se constituyen en la nación que atrae al resto de la humanidad al Evangelio, al amor de Dios. El propósito es bendecir, es entregar el amor del Señor al resto de la humanidad, todo el tiempo. La elección tiene un propósito, tiene una misión, y creo que podemos nosotros aquí también poner en paralelo lo que Dios tiene para su iglesia ahora, o para nosotros. Si hemos tenido el privilegio de conocerlo a Él, hay un propósito. No es solamente creer que ahora estamos en un lugar diferente al que estábamos antes y somos mejores que los demás, ¿no? Ahí aparece un elemento interesante de un pacto, especialmente en el Sinaí. Cómo esto también nos muestra esa iniciativa divina de buscar al ser humano. Muchas cosas importantes ocurren en el umbral de lo que estamos por atravesar. Y ellos estaban justamente en el umbral del momento en que iban a recibir los 10 mandamientos. Y están al pie del Sinaí. Y allí, a través de Moisés, ya habían pasado 3 meses de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces llegan a la llanura del Sinaí y el Señor los reúne y les dice: ustedes saben lo que yo hice en la tierra de Egipto. Los tomé sobre alas de águilas, los he traído a mí. Ahora pues, ahí hay una invitación. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El hecho de que el Señor los elige para ser sacerdotes era para comunicar la luz que ellos habían recibido a todas las otras naciones, a todas las otras culturas, las culturas circundantes. Dios los llamó para pregonar las virtudes, ¿no? Como dice Pedro más adelante, utilizando casi las mismas palabras, ¿no? De aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese era el propósito, y ahí está por primera vez la presentación de un pacto a un grupo de gente llamado Israel, de parte de Dios, y que luego se repetiría en el Israel espiritual. ¿Y qué ocurre con el pueblo, David? Bueno, en Éxodo 19 y Éxodo 24 encontramos al pueblo respondiendo a la exposición de las palabras o la ley o la expresión del amor del Señor, y el pueblo dice: todas esas palabras, todas esas cosas, todo lo que el Señor está planteando, haremos. Estaban dispuestos a hacer todo, aunque en la fragilidad humana o en nuestras limitaciones, después también fallaban. Y sin embargo el Señor, dando oportunidad,
lograba que el pueblo se enmiende, busque, por supuesto, como ocurre con nosotros. Podemos tantas veces, pese a un error, intentar nuevamente. Podemos, por supuesto, después de haber defraudado al Señor seguramente, enmendarnos, buscar al Señor, ser encontrados por su gracia. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo que hace el pueblo de Israel, ¿no? Cuando encontramos que Dios tiene una voluntad para nuestra vida, leemos la Biblia, decimos esto, voy a hacerlo, voy a cumplirlo, hacemos promesas muchas veces, pero cuando llega el momento terminamos fallando y Jesús mismo le dijo, no, la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Los mismos discípulos tuvieron ese problema y creo que nosotros también tenemos esa tendencia. Y cuán importante es que Dios todavía nos da oportunidades, nos da una segunda, una tercera oportunidad para poder acercarnos a Él. Y este contexto que estamos viendo ahora, luego vamos a ir analizando capítulo a capítulo el libro de Deuteronomio, pero estamos queriendo ver que Deuteronomio nos está presentando a un Dios de amor que ama a su pueblo, que también en respuesta exige que haya una retribución a ese amor de manera natural. Y Él, a pesar de que el pueblo falla, está dispuesto a buscarnos. ¿Algo más que quisieran mencionar al terminar este bloque? El propio Deuteronomio nos recuerda que la ley de Dios fue dada para el beneficio del pueblo de Israel. Y allí hay un tema importantísimo que seguramente a lo largo del estudio vamos a recordar. Dios da su ley con un propósito: iluminar la mente, el carácter, la conducta del ser humano. Pero la libertad, como fue mencionado antes, Dios mantiene la capacidad del ser humano de decir sí o no, o de actuar de manera diferente o de manera congruente y coherente a la promesa que uno le hace, como el pueblo de Israel. Y en realidad la historia del pueblo de Israel durante más de 1000 años, 1200 años, fue una historia de altibajos que lastimosamente en el periodo de la monarquía fue cada vez más hacia abajo, al punto de que finalmente ya no se pudo sostener más la situación. Queridos amigos, el libro de Deuteronomio es un libro que a medida que vayamos leyendo vamos a ver cuán fascinante es en la experiencia de nuestra vida cristiana. Vamos a una pausa antes de concluir nuestro tema. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado a la parte final de nuestra lección, haciendo un preámbulo al libro de Deuteronomio. Quiero agradecer al pastor Eber y al pastor David por este momento. Es verdad que el tiempo siempre es corto para hablar sobre estos temas, pero tal vez algunas consideraciones finales. Primeramente pastor Eber y luego pastor David. Lo que quisiera recordar en este momento y a nuestros amigos es que Dios es el Dios de las oportunidades. Él hace una invitación a elegir. Él nos dice: aquí está mi ley, aquí está mi amor, aquí está mi pacto, aquí están las oportunidades que te doy. Elige. Y todavía dice: elige por favor lo bueno, elige lo recto, porque eso te va a ayudar a alcanzar no solo una mejor norma, sino también alcanzar la vida eterna. Hoy estamos a las puertas de la Canaán celestial. Hoy necesitamos recordar que Dios tiene un propósito para nuestra vida, para tu vida y para mi vida. Que Dios te bendiga. David. En Deuteronomio, una vez más, nos convencemos de que Dios ama de sobremanera al ser humano. Cuando Él pide, en realidad está dando. Cuando Él parece que nos exige a través de leyes, en realidad está entregando mucho amor. Los estándares del Señor no tienen que ver con la ley, tienen que ver con su amor. Él está buscando una relación, una proximidad, una amistad, una comunión que nos haga a nosotros cada vez más ansiosos de disfrutar la eternidad con Él. Queridos amigos, nosotros podemos hacer un paralelismo entre lo que le ocurrió al pueblo de Israel y lo que le toca pasar a la iglesia ahora en este tiempo final, como decía el pastor Eber, ya a punto también de simbólicamente pasar a llegar a la tierra prometida. Pero a medida que vayamos leyendo el libro de Deuteronomio, no pensemos tanto en los personajes de la época, sino pensemos que nosotros somos parte de ese pueblo y que esos mensajes que vamos a ir estudiando, leyendo cada semana, sean mensajes para nosotros individualmente. Que el Señor te bendiga y te guíe en esta jornada.